Vaya al libro de Efesios, capítulo 1. Dijimos entonces que Pablo viene expresando su alegría y su felicidad porque él dice: somos millonarios, somos ricos en toda bendición espiritual, ¿cierto? Y así lo dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa era la alegría que Pablo expresaba a la iglesia de Efesios y la expresa también a los hermanos que estaban en ese lugar, y la transmite ahora a la iglesia del Señor, a la asamblea apostólica primitiva aquí en Quilpué. Hay una alegría muy grande, y es que Pablo había entendido de que era rico y millonario porque todas las riquezas espirituales estaban sobre su vida y están sobre sus hijos, ¿cierto? Y Pablo empieza a enumerar versículo por versículo todas estas bendiciones espirituales, y él dice: somos bendecidos de una manera extraordinaria, espectacular, porque primero fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted está en este lugar no porque a usted se le ocurrió venir a este lugar, ni usted llegó al Señor porque solamente usted hizo algo, solamente que el Señor tuvo misericordia porque lo escogió usted para servir en la obra del Señor. Pablo había entendido eso, y eso era de una alegría increíble. Además, Pablo estaba gozoso porque había sido adoptado como hijo del Señor. Además, había sido redimido por el Señor, ¿cierto? Y explicábamos lo que era la redención, ¿cierto? Alguien había pagado un precio. ¿Por qué? Porque era esclavo. La única forma de redimir a algo o a alguien es cuando alguien está esclavo de algo. Y nosotros estábamos esclavos del pecado, del dominio del pecado. Y viene Jesucristo y paga un precio a precio de sangre, y ese precio hace que nos redima. Y no solamente nos había hecho, sino también ahora nos había comprado. Y el domingo pasado vimos la cuarta alegría, o la cuarta razón del motivo de su gozo, y es que él había entendido de que el Señor, además de haberle escogido, además de haberle adoptado, además de haberle redimido, el Señor le había dotado de toda inteligencia y sabiduría, según lo que dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y usted dirá: ¿y para qué nos hizo eso? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo había entendido que había sido dotado de toda inteligencia y de toda sabiduría para entender la voluntad del Señor sobre su vida, para entender los misterios del Señor. Él había sido dotado de toda sabiduría e inteligencia. Es por eso que ahora, tanto usted como yo, podemos tener sabiduría e inteligencia para entender y comprender su palabra, y para poder entender su designio y entender su voluntad. Y es por eso que explicábamos en el verso 10 que Él lo hace en la dispensación de sus tiempos, ¿cierto? La obra de salvación lleva tiempos desde el momento en que usted lo escogió, desde el momento en que lo adoptó, desde el momento en que usted se dio cuenta que había sido redimido por el Señor, pero la salvación continúa aún más allá, transciende aún más allá, y es por eso que se cumple en el tiempo de su venida. Bendito sea el Señor. Amén. Y esto es lo que explicaba el último domingo. Es por eso que la gente que no tiene el Señor, cuando ve las noticias, se asusta, se preocupa. Cuando escucha noticias de que hay enfermedades, que hay pandemias, que hay terremotos, que hay guerras, se aflige su corazón, se conjunta. ¿Pero es por qué? Porque no ha sido revelado el misterio del Señor en su palabra. Pero a nosotros, sus hijos, ya nos fue revelado.
Y nosotros sabemos que todos estos acontecimientos son parte de la dispensación del Señor hasta que se cumpla el tiempo de su venida. Porque su palabra dice que todas estas cosas pasarán antes de que Él venga por su iglesia. Por eso no es que nos gozamos, simplemente nosotros entendemos, Señor, esta es tu voluntad, tú estás cumpliendo tus tiempos, tus propósitos, y esto nos indica a nosotros de que tu venida está muy próxima. Pero esto también nos tiene que alertar a nosotros a entender de que estos últimos tiempos nos tienen que movilizar para poder predicar su palabra. Hermano, tuvimos 4 cultos para despedir a nuestra hermana Rebeca. Y esos 4 cultos, lo único que hicimos fue predicar de la salvación solamente en el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos alerte en esto. Amén. La última alegría que Pablo expresa en estos versículos lo vamos a leer desde el verso 11. ¿Lo tiene ya? Efesios 1, verso 11 dice así: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a ir por parte. El verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Quiero dejar claro, y esto lo he dicho en un par de oportunidades, pero lo quiero volver a decir para que no se nos olvide. Quiero dejar claro que las herencias que el Señor nos da, estas riquezas que el Señor presenta, no son las riquezas terrenales, no son riquezas materiales, no es mi bienestar financiero, ni mi bienestar terrenal, no son mi casa, mi trabajo, mi dinero. Amén. Que quede bien claro esto, por favor, para que no se confunda, porque lamentablemente tenemos hermanos en la fe que se han confundido de esto. Cuando el Señor habla de las riquezas, son riquezas celestiales, no son terrenales. Y esto se los digo, porque la Biblia, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 4, habla de la herencia. Pero escuche lo que dice de la herencia, hablando de la herencia que es para nosotros. Para una herencia incorruptible, ¿se dio cuenta? No corruptible. Usted se ha dado cuenta, la Biblia dice que el peor de los males es el amor al dinero. Es sucio el dinero. Este no, la herencia esta es incorruptible, no se corrompe. ¿Qué más dice? Incontaminada, no se contamina. Y lo último es inmarcesible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe lo que es inmarcesible? Que no se marchita, que no se va. El dinero, ¿cómo es el dinero ahora nosotros? Así como le llega, se va. Esta herencia es inmarcesible, no se acaba, no se agota. Dios no queda sin trabajo. Sus bendiciones son espirituales, iglesia amada. ¿Qué me termina diciendo este verso 4? Reservada en los cielos para vosotros. Por eso que le decía, son riquezas que vienen de los cielos y las obtenemos en Cristo Jesús. Amén. Y además, porque el libro de 1 Timoteo, el capítulo 6, el verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si esa fuera nuestra herencia, entonces no tendría sentido. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando Pedro y Juan iban a orar al templo, se les encontraron con el paralítico y él les pidió que le dieran dinero, pero ellos le dijeron: te vamos a dar algo que es incorruptible, que es inmarcesible. Y le dieron algo que le duró para siempre. No solamente le sanaron de sus piernas, sino también
le entregaron vida eterna. Amén. Esta herencia, entonces, mis hermanos, consiste en todos los beneficios espirituales que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario en favor de su pueblo. Amén. No es por nuestros méritos, no se olvide esto. Son por los méritos de Cristo en la cruz. Él los obtuvo, Él los ganó y los entregó a sus hijos. ¿Cuántos hijos del Señor hay en este lugar? Son suyos. Pero quiero dejar también otra cosa en claro. Solamente hemos recibido parte de esta herencia. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos han sido perdonados de sus pecados? La justificación, porque ya no nos justificamos por nuestros méritos. Cristo justifica nuestras vidas. Él es nuestro abogado. Eso ya lo hemos recibido. Hemos sido reconciliados con el Señor. Hemos sido adoptados como hijos suyos. Hemos sido redimidos por el Señor. Pero hay otra parte de la herencia que no la hemos recibido aún, que por ejemplo es la glorificación de nuestros cuerpos, ¿cierto? Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Eso aún no lo hemos recibido, pero es parte de la herencia. Todavía no vivimos eternamente, todavía estamos sujetos a estos cuerpos mortales que van a perecer, pero además también todavía no tenemos una comunión perfecta y permanente con Dios. Y eso también es parte de la herencia que está prometida para sus hijos. Qué lindo va a ser ese momento cuando sea en nosotros esa comunión permanente con el Señor. Qué lindo será ese tiempo, ¿eh? Porque lamentablemente hoy no tenemos una comunión permanente con el Señor. ¿Es así o no es así? Claro, pues si es así, el trabajo, que esto otro no nos permiten, pero cuando estemos en la presencia del Señor, nuestra comunión va a ser permanente con el Señor. Así que prepárese desde ya a ese tiempo, lo que decía el devocional. Aproveche los tiempos de buscar del Señor, de leer su palabra, para poder entrar en lo que va a ser ese tiempo. ¿Amén? Bien. El libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 17, dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Qué interesante esto. Si es que padecemos juntamente con Él. Que el Señor nos ayude. Vamos nuevamente a Efesios. Dijimos entonces, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué hemos sido hechos? Para la alabanza de su gloria. ¿Amén? Toda nuestra vida es para la alabanza y la gloria del Señor. La Biblia en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria del Señor. ¿Lo escuchó? Todo, mis hermanos amados, lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria del Señor. Todo. No solamente cuando venimos acá a la iglesia. En todo momento, en todo lugar, lo que usted hace, tiene que hacerlo para la gloria del Señor, mis hermanos. Por eso es que su testimonio es importante, mis hermanos. Es importante. La hermana Rebeca partió de la presencia del Señor y el testimonio de ellos es buenísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía ella lo hacía para la gloria del Señor. Que así también sea en nosotros. Y que el día en que nos toque partir, la gente que nos conoció pueda reconocer que nosotros realmente lo que vivíamos, lo vivíamos para el Señor. Bendito sea el Señor, amén. Hacer todo para la gloria del Señor. Él lo dio todo. Él lo dio todo. Dio su vida
para que seamos salvos por su gracia y para su gloria. Amén. Y así también nuestra conversión, su conversión, el día en que usted se convirtió, fue para la gloria del Señor. El día en que yo me convertí fue para la gloria del Señor. Toda nuestra vida es para la gloria del Señor. Amén. Bien. Vamos a leer el 11 nuevamente. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto también es sumamente importante, mis hermanos. Dice según su voluntad, no nuestra voluntad. Y ese es un problema que a veces tenemos, porque a veces queremos hacer las cosas según a nosotros nos parece y según lo que nosotros queremos, pero no es según lo que nosotros queremos ni según lo que nosotros pensemos, es según su voluntad. Y no algunas cosas, todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Él es el único soberano. Mire lo que dice el libro de 1 Samuel, el capítulo 2. Ana está hablando acá. Y dice en 1 Samuel, capítulo 2, voy a leer desde el verso 6. Mire lo que dice. Jehová mata y Él da vida. Él ha de descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Él es soberano, mis hermanos amados. Y Él hace como Él quiere, en los tiempos que Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Por eso que la Biblia dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Por eso nosotros en nuestra oración nosotros decimos, Señor, ten misericordia de Él. Porque Él tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Solamente porque Él es soberano y solamente porque todo es en su tiempo y según su voluntad. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Que el Señor nos ayude a entender esto. No es lo que nosotros queremos ni lo que nosotros deseamos. Es su voluntad. Y Él es soberano. Y siempre es lo mejor que nos puede suceder. Si estamos pasando por momentos difíciles, es porque Dios nos quiere enseñar algo. Si estamos pasando por momentos buenos, es porque Dios también nos quiere enseñar algo. Pero esto siempre tenemos que entenderlo, que siempre es su voluntad. ¿Amén? Bien, volvamos a Efesios. Entonces dijimos, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. No olvide eso. Somos hechos para la alabanza de su gloria. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para glorificar al Señor. Verso 13. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí entra la tercera persona de la Trinidad. No se olvide esto. Nosotros creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo,
y Dios Espíritu Santo. Amén. Y aquí encontramos a la Trinidad de Dios trabajando en su salvación y en mi salvación. ¿Por qué? Porque el Padre es el que planea esta salvación tan grande. El Hijo es el que la redime. El Hijo es el que paga. El Hijo es el que salva. Y el Espíritu Santo es el que la sella y la protege. Una salvación completa, perfecta, hecha por el Señor Dios. Y es interesante como dice este verso 13, porque dice el verso 13, en él también vosotros habiendo oído. ¿Oído qué cosa? Sigue diciendo la palabra de verdad. Es interesante esto, ¿sabe por qué? Porque uno podría decir, con el solo hecho de haber dicho la palabra, nosotros entenderíamos que se está refiriendo a la Biblia. Pero el Espíritu Santo pidió que pusieran no solamente la palabra solo, sino la palabra de verdad. Porque usted tiene palabra, usted puede hablar, sí, pero nuestras palabras son vacías, son huecas. Nosotros, cuando viene alguien del consejo y te da consejo, el del mundo, y te fortalece un rato, pero después sigue igual. Por eso él dice, habiendo oído la palabra de verdad, la única persona que tiene la palabra de verdad es su Biblia, el Espíritu Santo. Por eso es importante entender esa parte. ¿Amén? Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versos 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Tan loco. Verso 24. Más para los llamados. ¿Cuántos llamados hay acá? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El libro Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra de verdad, mis hermanos amados. Y aquí viene el texto, ese muy conocido, que dice: ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica la palabra? ¿Dónde está ese texto? Ese tiene que aprendérselo de memoria. Romanos 10. Vaya a Romanos 10. Romanos 10. Vaya, yo lo voy a esperar. Romanos 10. Voy a leer desde el verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Amén. Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que nosotros hacemos una oración de fe con la boca, en que reconocemos nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos y confesamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Prepárense, porque vamos a comenzar a predicar en la calle todos los domingos. Así que los que están preparados y los que quieren trabajar en esto, empiecen a prepararse para esto, porque ya no vamos a ir un domingo al mes, todos los domingos. ¿Amén? Verso 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí se entiende más este verso 13, ¿cierto? Ahí se comprende más este verso 13, que dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habéis creído en él. Por eso creímos en él, porque eso nos fue anunciada la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y entendimos que era el Señor llamando a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué termina diciendo este verso 13? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, en la antigüedad no se estampaba un sello, sino que se ataba un sello o un objeto y se usaba para tres cosas. Hablando de lo que tiene que ver con el sello. Esto otorga tres cosas, mis hermanos amados. Presta atención, escuchen. Otorga tres cosas. Uno, para garantizar autenticidad. Dos, para indicar posesión. Y tres, para servir y para asegurar o proteger algún bien. Vamos a lo que hizo el Espíritu Santo con nosotros cuando dice que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo hace esto. Primero, nos garantiza autenticidad de que somos hijos del Señor. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo cuando nos selló. Dijo, tú eres un auténtico y una auténtica hija del Señor. ¿Qué más hizo? Nos indicó posesión. Esto es de Cristo. Esto es del Señor. No lo toquen. Y además, ¿qué más hizo el Espíritu Santo? Nos protege y nos asegura de que somos salvados y redimidos por el Señor. Lo voy a explicar más fácil. ¿Se ha dado cuenta o ha visto en las granjas cuando marcan los animalitos? Y ponen ahí. Si el animalito se pierde, mis hermanos amados, nadie puede tocarlo ni nadie puede hacer nada. Porque si viene el dueño y está buscando y dice, se me perdió un animalito. No sé, ahí está. ¿Y cómo saben qué? Porque está marcado. Me lo llevo. Aquí dice JC, no Juan Carlos, Jesucristo. ¿Se entiende? Más claro, lo que tiene chiquitito, lo he visto porque mi señora le marca toda la ropa a la Matilde, cuando lo del colegio, el delantal, todo eso. Le pone ahí Matilde Poblete. Usted recuerda de su hijo. ¿Qué significaba eso? Que esto era de verdad. ¿Cómo sabe que es tuyo, Matilde? Porque aquí dice Matilde Poblete. Por eso que es tuyo. Y nadie se lo puede llevar, nadie lo puede sacar, porque ahí está claro que dice Matilde Poblete. ¿Se entiende ahí? Yo me acuerdo en el trabajo, de repente la gente va a hacer deporte, entonces antes de irse a almorzar, se guarda el almuerzo en un platito y le pone arriba, en una servilleta, Juan Poblete.
Y lo deja ahí y se va tranquilo a hacer deporte y después vuelve porque su plato está marcado. Ahora yo pensaba y decía, puede venir cualquiera y agarra el papel, Juan Poblete. ¿Quién es Juan Poblete? De loco. Y lo pueden hacer y yo puedo llegar, oye, ¿quién me sacó el plato? No sé. Y puede pasar. Pero ¿quién puede arrebatarle de la mano del Señor? ¿Quién puede venir a decir, tú no eres propiedad del Señor? Y viene a decir, no, este no es propiedad. ¿Quién se atrevería a sacarle de la mano del Señor a su vida, mis hermanos amados? Eso es maravilloso, para que vaya entendiendo la razón de su gozo de Pablo, de saber de que había sido sellado por el Señor. ¿Amén? Entonces, dos cosas quiero decirte esta parte. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo primero, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, apártese de maldad. Todo aquel que es propiedad del Señor, apártese de iniquidad. ¿Lo escuchó eso? Somos propiedad del Señor. Y aquí dice bien claro: conoce el Señor a los que son suyos. Por eso los que son suyos, apártense de iniquidad. ¿Amén? Eso uno. Y lo segundo, no dice aquí, y quiero que esto quede bien claro, no dice que, yo se lo voy a leer, verso 13. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No dice que vino el Espíritu Santo y tomó un fierro y lo marcó y se fue. ¿Me entendió? No es que vino el Espíritu Santo sobre mi vida y vino y me marcó y se fue a marcar a los demás. No. ¿Por qué? Porque el texto dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo mismo, ¡fum!, sobre su vida. ¡Wow! ¿Va entendiendo esto? El Espíritu Santo mismo va sobre su vida. ¿O usted no se explica usted por qué ha cambiado tanto? Uy, yo antes hacía esto y ahora no lo hago. Antes leía la Biblia y ahora... Antes no la leí y ahora la leo. Antes no sabía y ahora oro. Antes ando predicando, no predicaba, yo decía tan loco y ahora predico la palabra. ¿Quién hace eso, mis hermanos? El Espíritu Santo. ¡Ah! Bendito es el Señor, amén. Bendito es el Señor. ¿Quiénes entonces son los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Todos aquellos que creen sin reservas, mis hermanos amados, todos aquellos que creen sin reservas en Cristo. ¿Qué quiere decir sin reservas? Sin dudas. Todo aquel que cree en Cristo y no tiene duda de que Él realmente vino acá, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre y está muy próximo a venir por su iglesia. Todo aquel que cree en esto y no tiene duda de esto, ha sido alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién más? Todo aquel que ama su palabra, procurando sinceramente, no perfectamente, cumplirla. Porque nadie aquí cumple la palabra perfectamente. Pero sí, sinceramente, es decir: Señor, yo trato, yo intento buscar. Aquí dice tu palabra esto, sí, me cuesta, pero sigo intentando. No, aquí divido dos cosas. No, es que esto no me parece bien de la palabra. La palabra no debería decir esto, no está bien. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo la obedezco sinceramente. Me cuesta, sí que obedezco esto, pero yo creo que es así.
Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes en esta parte. Amén. Y tercero, ama a la iglesia y ama a sus hermanos. Una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa, ama a su iglesia y ama a sus hermanos. ¿Usted ama a su hermano? Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, y esto lo estudiamos hace poquito. Dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Les recuerdo, ¿quién tiene un calendario a mano? ¿Quién sabe a cuándo estamos el próximo domingo? Hoy a 3. Ya, el compromiso, ¿cuál fue? Que el primer domingo de cada mes, esa canastita ya está llena para bendecir a 1, 2, 3, porque llegue a decir, hermano, no se olvide de eso. No se olvide de eso. Amén. Así demostramos si realmente amamos o no amamos a los hermanos. Porque estamos en la casa, no, si los hermanos igual llevan harto, así que ¿para qué voy a llevar yo? Es para nosotros mismos y ustedes mismos vieron que es para nosotros mismos. Amén. Y si da para más, vamos a salir a dar a los demás también. Pero depende de nosotros, solo de nosotros. Bien, entonces, ¿cómo puedo saber si realmente soy un sellado por el Espíritu Santo? Y ahí está la prueba. Creo en Jesucristo, sin reservas. Creo en su palabra y la obedezco sinceramente. La obedezco en su palabra. Y amo a la iglesia, amo a mis hermanos y amo a su hija. Amén. Y si queréis ir más profundo, vamos al fruto. El libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Esto tenemos que pedir al Espíritu Santo. Pídaselo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, me cuesta amar. Espíritu Santo, me cuesta tener paciencia. Me cuesta tener paz. Me cuesta tener dominio propio. Esto tiene que pedir el Espíritu Santo. Porque esto es parte del fruto del Espíritu Santo que vino junto cuando nos selló. ¡Bum! Vino todo eso. Y usted tiene que pedirse. Y yo también, por supuesto. ¿Amén? Entonces, sellados por el Espíritu Santo, ¿qué hizo eso? Nos garantizó de que somos hijos e hijas del Señor. ¿Amén? ¿Qué más hizo? Nos hizo entender de que somos posesión de Cristo. Aquí está marcado: Jesucristo, nadie lo puede tomar. Por eso el texto dice, el libro de Juan: yo los tengo tomados, nadie los puede arrebatar de mi mano, dice el Señor. ¿Quién va a querer tomarle la mano al Señor? Imagínense, nosotros sabemos, pero imagínense la mano de Dios, mis hermanos. Y tercero, que dice que nosotros estamos protegidos por el Espíritu Santo. Amén. Y uno puede pensar, y es válido que usted piense, pero pastor, ¿qué garantía tenemos nosotros de que esto realmente es así? Verso 14 de Efesios. Leámoslo junto con el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras. Y con esto sí que ya termino. Las arras, si usted lo busca en un diccionario, significa prenda, fianza, señal. Esto quiere decir, en este versículo, mis hermanos amados, que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, de que será entregada completa, toda la herencia que ha sido entregada para sus hijos va a ser entregada completa. ¿Qué falta? El libro de Romanos nos ayuda un poquito.
En el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, verso 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es decir, la glorificación de nuestros cuerpos. Esto es como en el Antiguo Testamento, para asegurar de que ibas a cumplir lo prometido o lo adeudado, dejabas una prenda. Hay un texto que en el libro de Génesis lo marca. Es una historia que usted la lee con más calma, pero estaba involucrado Judas, uno de los hijos de Jacob, con una mujer, y ella le dice, ¿cómo sé que vas a cumplir? Déjame una prenda. Y él le deja el bastón, el cinturón y algo más. Era como una garantía de que iba a cumplir. Hoy en día es lo mismo. Para asegurarnos de que el Señor va a cumplir su promesa, nos ha dejado un pie tremendo, el Espíritu Santo de la promesa. Es como cuando usted va al banco y pide un préstamo. Pide, no sé, 20 millones de pesos. Y para asegurar de que usted va a pagar, usted deja un pie de 1 millón, pero aparte deja de repente su casa como prenda, garantía de que usted va a pagar esos 20 millones de pesos. Esto es lo mismo. El Señor nos salvó y nos entregó una herencia, y esa herencia será cumplida por completo. Y para que esa herencia traiga esta garantía, nos dejó el Espíritu Santo, para que cuando sea el tiempo, nos vamos juntos. Se va la iglesia y se va el Espíritu Santo también, junto con la iglesia. Bendito sea el Señor, ¿cierto? El Espíritu Santo es la señal de garantía y la herencia de que lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Filipenses 1, verso 6. Dice, estando persuadido de esto. ¿Se acuerdan lo que era persuadido? Convencido. Convencido. Diga convencido. Convencido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál será ese día? Hasta el día en que Jesucristo venga. ¿Cuánto esperan y anhelan ese día maravilloso? Bendito sea el Señor, ¿cierto? Entonces, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Había una alegría enorme en Pablo. ¿Por qué? Porque había entendido que era rico y millonario. ¿Por qué? Pablo expresa, porque había sido acogido, porque había sido adoptado, porque había sido redimido, porque se le había dotado de sabiduría e inteligencia para poder entender el misterio de su voluntad. Pero además, ahora Pablo expresaba su gozo porque había sido sellado por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu es la garantía de que somos herederos del Señor. Posesión adquirida por el Señor para su gloria, y nada, diga y nada, y nadie puede quitarnos esa garantía, ese sello de que somos hijos de Dios, y todo lo que es del Hijo es nuestro. Y debemos sorprendernos, mis hermanos. Yo creo que tenemos que sorprendernos si al enterarnos de esto, de toda esta buena noticia, no estamos gozosos. Miren el que está al lado suyo. Si no están gozosos, sorpréndase. ¡Wow! Dígase. Somos
Somos ricos en Cristo. Somos millonarios en Cristo. Y esta es la alegría y el gozo que Pablo expresaba. Por todas estas cosas, esta herencia que decía entregado a su vida. Te voy a invitar a ponerse en pie para orar. Si hay alguien en este lugar que nunca ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que ha entendido una verdad muy grande, y es que es el Hijo del Señor, es heredero de todas estas cosas. Si hay alguien en este lugar que nunca ha hecho esa confesión de fe, nunca se ha arrepentido y nunca ha entregado su vida al Señor y nunca ha creído en que todo esto es para ello, para él, le pide que levante su mano y quiera recibir al Señor. Alguien se va a acercar a su lado, no se preocupe. Pero si hay alguien que en este momento sintió el deseo de entregar su vida al Señor, no pierda la oportunidad. Hágalo ahora, porque hoy es el día de su salvación. Amén. Si hay alguien, levante su mano, no se preocupe, alguien va a mirarlo. Pero vaya a Romanos, y con esto vamos a terminar con su Biblia. Vaya a Romanos 8. Y con esto vamos a terminar. Vamos a leer desde el 1. Esto es viviendo en el Espíritu. Todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa tienen una forma de vivir. Y aquí está. Vamos a leer desde el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación para ustedes. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que hizo el Señor cuando pagó esa deuda. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Amén. Verso 13. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. ¿Amén? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y mire qué más dice. Paz. Poca expresión así como de paz. ¿Cómo usted logra eso? Cuando usted mire o no. Porque el ocuparse de la carne, eso preocupa. ¿Qué es el antónimo de paz? Preocupación, ¿cierto? ¿Cuándo estamos preocupados? Cuando nos preocupamos de la carne, pues mi hermano, de las cosas de la carne, las cosas de este mundo, nosotros estamos inquietos, preocupados. Pero ¿qué dice el texto? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por cuánto? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En cuántos de aquí mora el Espíritu de Dios? Eso es convicción, mis hermanos amados, convicción. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si hay alguien aquí que no tiene el Señor, ella es el tiempo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se dio cuenta de eso? Se lo voy a leer de nuevo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, no por nuestra cuenta, porque a veces nosotros por nuestra cuenta queremos hacer morir las obras de la carne. No, no podemos. Pero hay alguien que nos ayuda. El Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Por eso es que no hacemos cosas, por eso es que nos redarguyen, por eso es que cuando nos equivocamos, no es que no importa. Porque el Espíritu Santo nos amonesta. Verso 17, y con esto terminamos. Y si hijos también, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude en esto. Tenemos tremenda bendición espiritual. Somos ricos si somos hijos del Señor. Y el Espíritu Santo nos selló para hacernos propiedad de Él, para darnos autenticidad de que somos realmente hijos del Señor. Amén. Y para cuidarnos, y para protegernos, y para ayudarnos, y para guiarnos. El Espíritu Santo hace todo hoy en nosotros para que vivamos conforme a Él. Oremos. Si hay alguien una vez más que no lo ha hecho y desea hacerlo, levante su mano y alguien para ir a su mano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias por tus palabras. Creemos fielmente, Señor, del que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la va a terminar en el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Señor, somos ricos, millonarios, somos herederos, no de los bienes materiales y terrenales, sino somos herederos de todas las riquezas celestiales. Señor, hemos sido redimidos, adoptados, perdonados, Señor mío. La paga de nuestro pecado era muerte, pero el regalo de Dios es vida y vida eterna. Señor, hay parte de la herencia que aún no se cumple, que nuestros cuerpos sean glorificados, que tu venida esté ya en nosotros y que nosotros podamos tener comunión para siempre con el Señor. Estos tiempos serán cumplidos, Señor mío, pero mientras tenemos la garantía, las alas del Espíritu Santo que Él guarda y cuida de la iglesia hasta que el tiempo se cumpla, Señor mío. Mi Dios, ayúdanos a vivir como verdaderos hijos del Señor. Señor, ayúdanos a vivir como verdaderos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Señor, que vivamos como verdaderos auténticos hijos de Dios. Que el enemigo no venga a tomar posesión de nosotros porque no le pertenecemos a Él, sino le pertenecemos a ti, Señor mío. Aquí en nuestras vidas hay un sello, una marca que dice Jesucristo pagó. Y el diablo no nos puede arrebatar. Y Espíritu Santo, ayúdanos a vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña y nos dice. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Antes de sentarse, abrace a algún hijo o hija del Señor.